Bueno, hola. Comenzamos hoy una serie de videos con los cuales iremos tratando de desarrollar el curso de probabilidad estadística para el tecnólogo informático. En principio, para eso necesitamos tener alguna base conceptual sobre la cual ir construyendo el curso. Entonces, hemos puesto aquí en el pizarrón una secuencia de conceptos primarios, como ustedes pueden ver, en la cual el primer aspecto que resaltamos es el experimento aleatorio. ¿Por qué hablamos de que esto se trata de nuestro primer concepto? Es por lo siguiente. La estadística trata de interpretar datos que pueden ser datos obtenidos como consecuencia de una medición, como puede pasar, por ejemplo, cuando se hacen las encuestas para determinar la intención de voto de una determinada población de cara a un acto eleccionario, o como puede ser controlar el peso este, de un conjunto de animales que están en un ganado para evaluar el nivel, digamos, de incremento, tanto sea de volumen como de masa de cada individuo de ese ganado. Eh, entonces, también podrían ser, por ejemplo, determinar, tratar de trabajar sobre la base de las calificaciones que obtienen los estudiantes de un curso. De hecho, en cualquiera de esos ejemplos, disponemos de los datos. O sea, hay datos que se han obtenido a partir de alguna este, situación, como puede ser una consulta o como puede ser simplemente recoger los datos que se obtienen como consecuencia de las calificaciones de estudiantes o como consecuencia de medir una situación ergonométrica, como puede ser el peso o la altura de los individuos de una población. Entonces se analizan esos datos. A eso generalmente se le llama estadística descriptiva. ¿Ah? Se obtienen los datos y se hace un análisis sobre esos datos. Hay otra parte, otra rama de la estadística, que es lo que usualmente se llama estadística a priori o probabilística, que no necesita que se obtengan los datos. O sea que los datos se generan antes de ningún tipo de medición o consulta, sino simplemente como consecuencia de un cálculo. Obviamente un cálculo de probabilidades. De todas formas, ya sea en una opción o en la otra, es necesario partir de un experimento, el cual define los posibles resultados que ese experimento va a arrojar. En el caso nuestro vamos a comenzar por desarrollar el camino que nos muestran aquellos casos en donde vamos a tratar de analizar los resultados de un posible experimento antes de obtenerlos, o sea, a través de un cálculo probabilístico. Desde ese punto de vista, entonces, necesitamos definir lo que es un experimento aleatorio, porque esos son los experimentos que nos permiten calcular a priori los posibles resultados que se pueden obtener. Entonces, un experimento aleatorio que va a ser el punto de partida de los elementos con los cuales vamos a trabajar. Tenemos que definirlo y vamos a decir que un experimento aleatorio es aquel en el cual, más allá de decir que se pueda reiterar ese experimento, siempre repitiendo las mismas condiciones, nada nos permite a priori avisorar el resultado que se va a obtener. A diferencia de un experimento científico, en el cual si yo hago la misma medición de la misma magnitud bajo las mismas condiciones, es esperable obtener siempre el mismo resultado. En un experimento aleatorio eso no ocurre. O sea que nuestro puntapié inicial es, se va a desarrollar, se va a aplicar un experimento aleatorio y él nos va a otorgar, nos va a definir un conjunto de datos. ¿Tá?
Como ejemplos de experimentos aleatorios puede ser arrojar una o más de una moneda. Siempre que hablamos de monedas o hablamos de dados, hablamos de monedas que están realizadas con una distribución de masa uniforme. Lo mismo con el tema de los dados. O también puede ser un ejemplo extraer una carta o más de una carta de un mazo de cartas, de una baraja. O elegir sin mirar bolillas numeradas de una caja. O realizar varios tiros a un blanco compuesto por círculos concéntricos numerados. O también medir la presión arterial, peso o altura de las personas de una población. En este caso, en el caso del ejemplo 6, se trataría de un experimento aleatorio que es imposible predecir el resultado, ¿no? Pero lo hemos puesto acá como un ejemplo de un experimento aleatorio que otorga un tipo de resultado con el cual vamos a hablar en unos segundos. Si ustedes se fijan en el primer ejemplo, arrojar una o varias monedas, bueno, determina un conjunto de resultados posibles. Por ejemplo, si yo tiro una moneda sola, eso me va a generar un conjunto que va a estar definido por dos elementos, cara o número. Si tiro dos monedas, tendré un conjunto de resultados posibles que está definido por cuatro elementos. Dos caras, cara número, número cara o número número. Si tiro tres monedas, tendré un conjunto de 8 resultados posibles y así sucesivamente. Pero lo mismo pasa cuando tiene un dado. Si tiene un dado, bueno, tengo un conjunto de resultados posibles definido por 6 resultados. O sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Si arrojo dos dados, el conjunto de resultados posibles es el conjunto de los pares ordenados 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 hasta 1, 6, después 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 hasta 2, 6 y así sucesivamente hasta el 6, 1, 6, 2 hasta el 6, 6. En ese caso tenemos un conjunto de resultados posibles que va a tener 36 elementos. En el caso de extraer una carta de una baraja, supongamos una baraja francesa con los palos corazón, pique, diamante y trébol, tiene 52 cartas del mazo. Extraer una carta implica que el conjunto de resultados posibles va a estar constituido por 52 casos diferentes. Si extraigo dos cartas, bueno, entonces el conjunto de resultados posibles va a estar determinado por las combinaciones de cartas que puedo generar a partir de las 52 cartas que tengo, eligiéndolas de a dos. Y así sucesivamente. Realizar o elegir sin mirar bolillas numeradas en la caja, bueno, dependerá del conjunto de resultados posibles de cuántas sean las bolillas y cómo están numeradas. Si tengo 10 bolillas numeradas del 1 al 10, el conjunto de resultados posibles tendrá 10 elementos. Si tengo 100 bolillas numeradas del 1 al 100, el conjunto de resultados posibles tendrá 100 elementos. Realizar varios tiros a un blanco de círculos concéntricos numerados, bueno, dependerá el conjunto de resultados posibles de cuántos círculos numerados. Si tengo solo 3, 1, 2 y 3, bueno, o el tiro sale en el círculo 1, o en el círculo 2, o en el círculo 3, así que el conjunto de resultados posibles va a estar constituido por los 3 elementos. Si tengo 5, serán 5, si tengo 10, serán 10, etc. Pero en todos los ejemplos que tenemos acá en el 1, 2, 3, 4 hasta el 5, el conjunto de resultados posibles se pueden representar por una cierta cantidad de números naturales. Mientras que en el ejemplo 6, cuando se trata de tomar la presión arterial de una persona, más allá de cuando uno va al hospital o al sanatorio o al oculista que le tomen la presión y nos dicen que tiene 12,7 o tiene 13,8, eso en realidad no es tan así. Eso es un redondeo que se hace porque en realidad la presión arterial de cualquier ser vivo no varía a través de un conjunto discreto, es decir, no pasa del 1 al 2 sin pasar previamente por todos los valores intermedios entre el 1 y el 2. Lo mismo pasa con el peso o con la altura de la persona. Cuando la altura de la persona pasa de 1,60 m a 1,63 m, no pasa de golpe, sino que va cubriendo
en forma continua todos los valores intermedios. Entonces, el conjunto de casos posibles en un experimento como el 6 es un conjunto que va a tener infinitos elementos. ¿Ah? Más aún, un conjunto infinito no numerable. O sea que no es coordinable con los números naturales, porque los números naturales también son infinitos, pero es un conjunto discreto. Entonces, en definitiva, lo que nos muestra esta situación es que cada vez que ejecutamos un experimento aleatorio, la consecuencia inmediata es la obtención de un conjunto de resultados posibles. Y ese conjunto de resultados posibles puede ser discreto o continuo, de acuerdo a la naturaleza del experimento aleatorio. ¿Ah? Bueno, una vez que tenemos estos elementos en claro, damos vuelta a la página y vemos la siguiente hoja. Bien, damos vuelta a la página y agregamos algunos elementos adicionales. Como habíamos visto, todo comienza con la aplicación de un experimento aleatorio, al cual le voy a llamar E mayúscula. Cada vez que veamos el símbolo E, estamos haciendo referencia a un experimento aleatorio que, bueno, naturalmente tendrá que tener una descripción para saber en qué consiste dicho experimento aleatorio. Pero ahora agregamos este segundo concepto primario, que es el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de resultados posibles determinados por un experimento aleatorio. La notación para ese conjunto va a ser la letra griega omega, como vemos ahí en el pizarrón. ¿Tá? En definitiva, lo que estamos planteando ahora es lo que decíamos hace un ratito. Lo que genera y lo que es el punto o el puntapié inicial de todo esto es el experimento aleatorio. La primera consecuencia que genera aplicar un experimento aleatorio es obtener un conjunto de resultados posibles. O sea que, en ese caso, vamos en el siguiente esquema. Tengo un experimento aleatorio E y por consiguiente obtengo un conjunto de resultados posibles omega. Como ustedes pueden ver, si en estos ejemplos suponemos que el experimento aleatorio consiste en arrojar dos monedas, el espacio muestral asociado será este que tenga dos caras, cara número, número cara, número número. Si a diferencia de este experimento, el experimento es arrojar dos dados, el espacio muestral estará formado por todos estos pares ordenados, que son 36 en este caso. Si se trata de extraer una carta de un mazo de 52 cartas, el espacio muestral asociado, gamma sub 3, bueno, será el as de copas, el 2 de copas, el 3 de copas, así hasta llegar a la letra K de copas, el as de corazones, hasta ahí, K de corazones, y finalmente el K de trébol, que sería en esa descripción la última carta de las 52 a extraer. Si en realidad el experimento consistiera en registrar la presión arterial de una persona, entonces nuestro espacio muestral va a ser un subconjunto de los números reales. Definición me dicen acá. Se llama número cardinal, de un conjunto finito al número de elementos del conjunto. El conjunto finito es aquel cuyo número cardinal es un número natural. Entonces, claro, en el caso de nuestro primer espacio muestral, la cardinalidad de ese espacio es 4. Bueno, tengo 4 elementos. La cardinalidad de nuestro segundo espacio muestral, 2, es 36. La cardinalidad de nuestro tercer espacio muestral es 52. En el caso del espacio muestral 4, se trata de un conjunto infinito, no numerable, por ser coordinable con los reales. Y en ese caso voy a decir que el conjunto gamma sub 4 es un conjunto continuo. Una de las cosas que vamos a ver a medida que desarrollemos el curso es que podemos definir variables en cada uno de estos conjuntos. Entonces, para definir variables en estos conjuntos, como el gamma 1, el gamma 2 o el gamma 3, que son conjuntos finitos, por ser conjuntos finitos, se dice que son discretos. ¿Ah? Un conjunto discreto es aquel que es
Por un lado, puede ser finito, por otro lado, puede ser coordinable con los números naturales. ¿Tá? En este caso, estos tres que están acá son finitos y por lo tanto son ejemplos de espacios muestrales discretos. Cuando definamos alguna variable para representar los elementos que componen esos espacios muestrales discretos, usaremos variables aleatorias discretas. Pero en el caso de tener espacios muestrales continuos, como es el ejemplo 4, necesitaremos una variable aleatoria continua para representar los elementos de dicho conjunto continuo, de dicho espacio muestral. Bien, de esta forma entonces están presentados los dos primeros conceptos primarios en su secuencia ordinal, ¿no? Primero el experimento aleatorio, y la primera consecuencia que eso genera es obtener un conjunto llamado espacio muestral. Veamos ahora qué podemos decir sobre los elementos. Bien, el tercer concepto primario que vamos a integrar como fundamento para el desarrollo del curso es el del concepto de suceso. ¿Qué es un suceso? Bueno, un suceso son los subconjuntos del espacio muestral. Cualquier cosa que se denomine suceso va a ser un subconjunto del espacio muestral. Si A es un suceso, entonces A es un subconjunto del espacio muestral. Ejemplo, si arrojo un dado, nuestro espacio muestral está definido por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un suceso A, puedo definirlo como que se obtiene como resultado, al arrojar el dado, un número par. Por lo tanto, ese suceso A está definido por los elementos 2, 4 y 6. También puedo tener un suceso B definido por el elemento 3 nada más. En ese caso, decimos que como el suceso A está compuesto por más de un elemento del espacio muestral, se dice que es un suceso compuesto, mientras que B es un suceso elemental. Bien, como síntesis general entonces de lo que venimos exponiendo hasta ahora, es que aplicamos un espacio muestral, un experimento aleatorio, tenemos en consecuencia un conjunto de resultados posibles definidos por este experimento aleatorio, que es el espacio muestral. En este conjunto tenemos subconjuntos, que son sucesos pertenecientes a ese espacio muestral. Cuando hablaba al principio del concepto de estadística probabilística, vamos a tratar de definir probabilidades de sucesos. Naturalmente, para hablar de probabilidades de sucesos, tenemos que definir el experimento aleatorio que determina el espacio muestral al cual pertenece el suceso del cual determino o quiero determinar su probabilidad. Bueno, pero eso vamos a mirarlo con un poquito más de detenimiento en el próximo video. Así que con estos elementos tenemos ya un principio para desarrollar nuestro curso. Y bueno, obviamente lo que les voy a pedir a ustedes es que lo miren, para arriba, para abajo, como si también con los videos que nos faltan. Así que bueno, cuídense y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.